Esta historia del libro del Génesis, capítulo 37, aquí es donde empieza. Hay varios capítulos donde podemos encontrar la historia de José más detalladamente. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando entre José y sus hermanos? ¿Cuál era el problema de José? Lo que sucede es que José tenía un sueño. Simplemente eso era y que su papá lo quería más que a todos sus hermanos. Entonces, cuando José comparte este sueño que él había tenido, donde él veía que los astros, sus hermanos, se postraban ante él para rendirle honor, sus hermanos empiezan a tener envidia y empiezan a odiarlo. Esa es la palabra que usa la primera lectura. Entonces ya empiezan como a planear cómo se van a deshacer de su hermano. Lo venden como esclavo, mienten a su papá que se lo ha comido un animal feroz, llega a Egipto, allá lo compran, se convierte en sirviente, lo acusan falsamente de algo que él no había hecho, lo meten preso. Entonces, José tenía este sueño. No es malo tener sueños, no es malo tener aspiraciones, metas en la vida. Sin embargo, antes que este sueño se realizara en la vida de José, tenía que haber un proceso de purificación. Ese sueño tenía que ser purificado y Dios lo hizo a su manera. El sueño se llevó a cabo eventualmente, que se convierte en príncipe, pero antes de eso José tiene que sufrir muchísimo. Y algo que parece que es una tragedia tras otra, Dios está escribiendo historia en la vida de José. Cuando parecía que ese sueño nunca se iba a cumplir, por ejemplo, cuando está preso, cuando lo acusan falsamente, parece que esa historia no va a llegar a su fin como él lo había pensado. Pero Dios está detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios quería purificar ese sueño. Habían eventos que tenían que ocurrir para que José creciera en fe y que confiara en Dios. Estaba pensando en un poco sobre la vida de José y pensaba con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor ahora. La gente está en pánico por esto del coronavirus. Y en el fondo, ¿por qué es que la gente está tan preocupada? O sea, yo no estoy diciendo de que hay que estar como si todo estuviera bien, ¿no? Hay que tomar medidas preventivas, por ejemplo, lavarse las manos, estar consciente de la higiene personal. Pero aparte de eso, ¿qué más podemos hacer? La gente está en pánico en los supermercados, al menos aquí en Nueva Jersey. La gente está comprando mucha agua o sea, da la impresión de que la gente está en una desesperación. Pero en el fondo, ¿cuál es el miedo? El miedo es a la muerte. Y si nos ponemos a pensar, la muerte siempre está a nuestro lado. Por ejemplo, cuando estamos manejando, cuando vamos en la carretera, estamos en riesgo de morir porque ¿qué tal si viene otro carro y choca contra nosotros? Podemos morir inmediatamente. O hay gente que se acuesta y amanece muerta. O sea, la muerte está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Por eso es que Jesús nos dice en el Evangelio, estén preparados porque la muerte llegará como ladrón en la noche. Será una sorpresa. Entonces yo creo que Dios, esa es la manera de cómo Dios va escribiendo la historia. Nada está fuera de la providencia de Dios. Yo estoy convencido de eso. Lo he visto en mi propia vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este virus? Yo diría que varias, pero me quiero concentrar en dos cosas. La primera es que nos preguntemos cómo está mi vida, cómo está mi relación con Dios,
Me he confesado. ¿Cuándo fue la última vez que me confesé? ¿Tengo una vida de oración consistente con Dios? Examinar la vida interior. Esa es una. La segunda es preguntarnos cuáles son las prioridades en la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida? Porque a veces vivimos distraídos. Le hemos dado prioridad a cosas que en realidad son secundarias. ¿Cuál es la prioridad número uno en tu vida, hermano, hermana? Descubre, examina, recapacita, y una vez descubras cuál es esa prioridad número uno, dedica tu tiempo y tu energía hacia esa prioridad. Todo trabaja para el bien de los que aman a Dios, dice Romanos 8:28. Yo estoy convencido de que todo esto no es que Dios es el que esté provocando esto, pero sí lo permite para sacar un bien de ello. Ahora estamos en medio de esto, no podemos entender, podemos tener muchas preguntas, pero más adelante vamos a ver, vamos a entender qué es lo que Dios estaba haciendo a través de todo esto. A veces cuando estamos pasando un problema, una dificultad, nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo creo que esa es la pregunta incorrecta de preguntar. Yo creo que la manera de verlo es, sí, es a mí que me está pasando. ¿Y qué voy a aprender sobre esto? ¿Qué es lo que el Señor me está tratando de enseñar a través de esta experiencia que estoy pasando? Momentos oscuros que tenemos que pasar en la vida, momentos que no entendemos, sin embargo, Dios está escribiendo historia, nuestra historia personal, nuestra propia historia de salvación. Meditemos entonces, recapacitemos y miremos qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esto, de este coronavirus. Pensar, hermanos, y actuar. Recordemos que para crecer en nuestra vida de fe, la mejor manera, lo que Dios usa es los eventos que hemos pasado hasta ahora, hasta el día de hoy, los eventos negativos más que todo, y ver la mano de Dios, cómo Él nos ha sostenido, cómo Él nos ha aguantado, que no nos ha soltado. Y cuando vemos hacia atrás podemos tener esa confianza que Dios nos va a sostener siempre. Nos sostiene ahora y nos sostendrá mañana. Pregúntate entonces, hermanos, ¿cuál es la prioridad número uno en tu vida? Y actúa. Que el Señor te bendiga.